Ya regresamos. Estamos justamente Ok. en nuestra segunda charla del día de hoy, que se desprende de Barco, la Bienal Internacional, de la Bienal de Arte Contemporáneo, que vamos a hacer ahora en febrero y marzo. Y tengo el gusto, el gran placer de presentarle a dos queridos amigos con los que hemos crecido juntos y hemos hecho un montón de trabajo en el mundo del arte en Guanajuato y en México. Les presento primero a la maestra Grisel Villasana. Grisel Villasana ha hecho mucho trabajo de curaduría, promoción, ha escrito libros, ha estado muy activa desde hace, híjole, no quiero decir los años, pero deben ser por lo menos 30 20, años, 30 30 años, años, Leo. Wow, 30 años. no Ay. lo creo. Y el maestro Lothar Müller Klinge, Oh, gracias para el maestro. que también ha sido un activo promotor, ha sido galerista, artista, por supuesto, performer, es un activista queer, en fin. No voy a describir sus semblanzas porque me llevaría prácticamente todo el programa, pero vamos a postear en este... Voy a hacer unas correcciones nada más. Tengo unas correcciones. Ya no Exacto, queer, ya va género, ajá, incluye heterosexual. exacto, Y soy activista de otras cosas también. exacto. Vamos a postear la semblanza de cada uno en este video para entrar directo a la charla que nos trae este día. Grisel Villasana fue directora de Arte 3, una galería que fue muy importante en la ciudad y que promovió a muchos de nosotros en nuestros inicios y además de una manera muy profesional. Lothar Müller, si mal no recuerdo, en 1997 abrió Kunsthaus Santa Fe, un espacio de arte no comercial en la ciudad de San Miguel de Allende que se ha transformado en varias cosas, en galería, en espacio de fundación, en una colección, etcétera. Si, Y si lo ambos, tengo aquí, si quieren al rato puedo platicar. por supuesto, y ambos han sido, digamos, motores de el desarrollo de las artes visuales en el estado de Guanajuato, particularmente. ¿Por qué no empezamos un poco hablando de los inicios de Arte 3, Grisel? ¿Por qué se les ocurrió abrir Arte 3? ¿Cómo comenzó? Y cuáles eran las, digamos, las maneras de seleccionar a sus artistas? Gracias, Leo. Mira, pues sí, efectivamente, Arte 3 es una iniciativa que se da a finales de los 90, si no mal recuerdo, donde nosotros, y nosotros me refiero a Alberto Lenz, a Juan Meliá, que hay que decir abiertamente que el que tenía la idea más clara y el que en verdad empujaba por el concepto era Alberto. Propiamente hablando, se trataba de que no había habido, claro, espacios de representación, etcétera, pero no una galería como tal, digamos, pues con la imagen y con el concepto de una galería profesional de arte actual, vamos a decirlo de esa manera, que no promoviese solamente gráfica o algún tipo de obra local, sino que tratara precisamente de injertarse en estos circuitos de nivel nacional e internacional. Esa fue la tirada desde el principio, ¿eh? Esa es la verdad. Y sí se pensó desde el principio, siendo Alberto y Juan artistas ellos mismos. Yo no, yo siempre me preguntan que si no pinto y todo esto, yo no. Yo nunca he sido artista, bueno, no me lo considero. Yo pienso que soy promotora, gestora, curadora, crítico, quizás, pero solamente, Leo. Ajá. Entonces, propiamente nosotros sí pensábamos que porque eso sí era una inquietud de todos, que había como que hacer una ventana para una nueva generación que venía con otras posturas, que venía con otras técnicas, que venía con otro modo de ver el arte, porque también hay que decirlo así, no era nada más que nosotros lo impulsábamos. Yo siento que había una generación que se había formado de otra manera, que ya tenía un concepto de comunicación visual y de cultura visual muy diferente, y que estaba nutrido
por la esfera internacional. Y ante esa demanda, porque sí lo era, digamos, había espacios de representación públicos, había algunos privados, pero estaban en otra dinámica que tenía que ver más con la cuestión quizá autoral o decorativa o de promoción a nivel local, pero no con esta otra parte de arte actual. Esa fue desde el principio la situación, y sobre cómo se escogía el pool de artistas, pues ese era el principio. Es decir, no solamente cuestión de pintura o dibujo, porque la verdad es que en Arte 3, que sí estuvo abierta primero como galería, después como casa, ya un poco como centro cultural. Yo participé sobre todo al principio, después eso siguió, yo puse algunas cuestiones por mi cuenta, pero digamos, en el caso particular de Arte 3, sí se derivó a productos que no nada más eran los soportes, digamos, pues ampliamente difundidos y vendidos en la zona. Esto incluyó fotografía, esto incluyó cortometraje, esto incluyó incluso instalación, en un momento en el que no era tan visto como un objeto de venta. Y bueno, pues hicimos ahí experimentos muy interesantes que sí creo que fundaron pues una forma de ver este mundo, y que finalmente, bueno, pues muchos artistas jóvenes de la época pues siguen hasta hoy sus trayectorias, ¿eh? Exactamente. Cuando yo conocí a Lothar Müller, tuve la fortuna de conocerlo en un espacio que tenía Michael Tracy por el Cerro del Cubilete, en Sangre de Cristo. ¿Recuerdas, Lothar? Estábamos en una presentación de una película que Michael Tracy había hecho, que en ese momento se llamaba Tolsa. Y justamente Michael Tracy nos reunió, éramos un grupo de personas, y tuve la fortuna ahí de conocer a Lothar, que justamente estaba iniciando un proyecto de exhibición. Me mostró su trabajo, fui a San Miguel de Allende y tenías la idea de fundar Kunsthaus Santa Fe. ¿Cómo fue esta idea de fundar una galería de arte contemporáneo en San Miguel de Allende en 1997? Also ni lo planeé que es una galería, lo planeé como mi casa, mi taller, que es el primer año que lo uso como mi taller, mi casa, ¿no? Yo iba a usar todo el terreno y no, porque yo estaba viviendo siempre en construcciones, ya quería una casa ya terminada, y quedó mucho más grande, hasta yo me asusté un poco cuando hicimos como las fundaciones, porque vimos también una como ex hacienda que tenía unos espacios increíbles, y no, al final no pudimos adquirirlo, y dije, no, me lo hago aquí, no me haga esta ampliación, y lo compré por buen precio, de verdad, ¿no? Y en esta época todavía estaba más dedicado a desarrollar propiedades y ni tenía ni tanto tiempo, ¿no? Y nada más me pidieron ese espacio para artistas locales, o artistas que estaban aquí de visita, ¿no? Usar el espacio, ¿no? Es ¿cómo se llama que tiene David? Jean-Marie Hesley, por ejemplo. Él rentó a esta época, él rentó su loft en Soho para un buen dinero y vivía aquí barato y producía obra, ¿no? Después los regresó a Nueva York y me pidieron, pueden mostrarlos aquí, porque eran de 2 por 2 metros. Y los hicimos. Después Michael Bock, otro alemán, lo presté el espacio para hacer sus eventos. Eran algunas bastante buenas, como Philippe Erdenberg, por ejemplo, ¿no? Y después, como lamentablemente muchos alemanes son un poco fuertes de carácter, y 2 alemanes juntos nos peleamos por algún detalle, ¿no? Also, como él se quejó, por ejemplo, habían 8 clavos en una sala que yo le presto gratis, ¿no? No cobra nada, ¿no? Y él se quejó, es un profesional, y obviamente lo mandé, ya saben dónde, ¿no? Y como después dice que... muy alemanamente. Muy alemanamente. No, also para mí, pues, como puede atravesar, ¿no? Para trajo unos buenos proyectos, pero... Y después dice, no, porque no hago mi propia programación, ¿no? Also, así empezó, ¿no? Y yo traje aquí unos ejemplos, porque en esta época todavía tuvimos poliéster, que extraño muchísimo. Ah, claro. Sí. Y como como ejemplo, estos son los anuncios. Salió 4 veces al año, en 2 yo tenía una publicidad como
como el color todo hecho en Alemania, las invitaciones todo hecho en Alemania, con Sí. una agencia de publicidad, ya sabes, ¿no? Also para mí era la idea como tú tienes que invertir unos años y después piensas a lo comercial, ¿no? Claro. Y aquí, pues, y la Recuerdo. última, falta, déjame ver qué más, porque Leonardo tiene una muy padre, pero a ver si lo tengo. No creo, ¿no? A ver si lo buscamos mientras, porque Sí, no te la de preocupes. Leonardo me gusta muchísimo. Ah, no, ok. Pero no, la última era esta, The End, 2000 era The End of Polyester. Y era como Teresa Margolis, su primera individual, ¿no? Así Also es. aquí todavía está anunciado este Mefo, pero al final nada más vino Teresa y ya tenía su contrato con Ace y quisieron liberar esta pieza, ¿no? Como, also ya era 2000, also si piensa ahora, my God, como ya son 20 Sí, años. se dio como de Y, forma muy rápida, ¿no? O sea, recuerdo sí, que ¿no? justamente habíamos planeado, lo que recuerdo que te dije esa vez en tu taller, la primera vez que fui, fue que era mucho más importante hacer una exposición colectiva de 3 artistas alemanes que hacer Sí, una exhibición individual y resultó bastante bien, ¿no? O sea, es un poco como sí, no, todavía Sector sí, 3 es como lo veo en diferentes ojos ahora. así es, Sector 3 es como la exposición previa a la apertura formal de Kunsthaus Santa Fe, ¿no, Lothar? Ya, sí, ¿no? Y había mencionado que platicamos como era espacio de arte no lucrativo. Exacto. Era como 96 del 2003. Y después quise hacerlo lucrativo, quité lo no, also espacio de arte lucrativo. Y el concepto siempre era como porque ya San Miguel no tenía más una fama de arte más decorativa y a mí me gustó también como algo diferente y el concepto era muy importante, era arte conceptual, yo estaba en flash art, ¿no? Y Exacto. cuando lo hice comercialmente lo mantenía el mismo tipo de obra, ¿no? Y no me di cuenta que es de alto nivel, ¿no? Claro. Es como un poco naivo también, ¿no? Yo diría abiertamente, porque esto que dice Lothar es muy importante, yo diría abiertamente, Leo, que nosotros sí se concibió Arte 3 desde el principio como una plataforma de venta. Sí. Que esto que dice Lothar también sí, es muy ¿no? importante. Esa es la diferencia, La mayor ¿no? parte de los espacios expositivos no eran de venta. Así Entonces, esa parte también hay que decir que yo siempre jugué ese papel de estar como promoviendo desde el punto de vista de la compra-venta, toda esta obra. Así es. Y sí hay que decir también que para nosotros era muy importante precisamente porque también lo que se quería era formar coleccionismo. Así Al final, por ejemplo, digo, sí hay que decirlo, bueno, muchos de ellos coleccionaban desde antes, por supuesto, y por eso se integraron al proyecto. Así es. Pero gente como Lalo Pons, como Federico Cermeño, como Juan Antonio García, que bueno, pues siempre han sido coleccionistas de alto nivel, Así pues es. también participaron en el proyecto justo por eso. Y se trataba de fomentar tanto la compraventa como el coleccionismo en un momento en el que eso se veía como algo fuera de contexto para muchos lugares donde nosotros nos movíamos y trabajábamos, cuando era una realidad absoluta, pues en otros espacios y en otros ámbitos, ¿no? Eso también creo que fue una iniciativa muy importante. Claro. Y lo que dice Lothar también lo complementaría solamente el anunciarnos en revistas como Art Nexus, el anunciarnos en revistas profesionales, digamos, de nivel, por lo menos latinoamericano, a nivel internacional, también fue una iniciativa muy importante. Claro. Y nosotros como Arte 3 también teníamos un órgano de difusión que estaba haciendo énfasis en eso mismo, que era el coleccionismo y la compraventa de arte, como una cosa seria, pues no nada más como algo que era decorativo, ¿no? Claro, y que creo que en ese sentido ustedes funcionaban más, es decir, sí como una galería, pero incluyeron también una librería y también hacían determinadas cosas que normalmente las galerías no hacían. Es decir, tenían un órgano de difusión, el que acabas de mencionar, esta pequeña revista que sacaban, no recuerdo si bimestralmente o trimestralmente. Era trimestral. Ajá. Y que además también fomentaban cierto tipo de participaciones activas de los artistas o de los curadores con la gente que ustedes invitaban, no solamente para dejar la exhibición hecha, sino para encontrar eco en estas comunidades que estaban creando en la ciudad
y que pudieran atender una necesidad un poco más educativa, ¿no? Siento que Arte 3 en ese sentido era mucho más un centrito cultural que estaba Sí, enfocada a las artes visuales, ¿no? Eh, Ya, ¿Cómo, ya, ¿Cómo llegaron a acuerdos entre tanta gente para poder desarrollar una iniciativa desacuerdo. tan complicada como esa, Grisel? Mira, era complicado porque digo, también al final David Ramírez Chávez también integraba parte del grupo. Ajá. Alberto se salió justo cuando entró el resto de las personas, porque además él se tuvo que ir a un proyecto fuera del estado. Y sí te puedo decir que no era fácil en el sentido de que había que estar como negociando todo el tiempo muchas cosas, pero había una cosa que yo creo que todos teníamos en común, que era muy importante, Leo, que sí, por eso funcionaba también como una especie de centro cultural, perdón, Sí, porque efectivamente nosotros la experiencia que teníamos era como de centro comercial e inclusive muchas de las iniciativas que había de ese tipo estaban en centros comerciales, así es. porque era el lugar por excelencia donde se podía hacer ese tipo de actividad. Ajá, Nosotros sí jugamos más la carta como de formación de públicos ajá. y de formación de coleccionistas, que era uno de los objetivos más importantes. Y ahí sí estábamos todos de acuerdo, porque de alguna manera u otra, claro, algunos en nuestro nivel, otros en otro nivel, ¿verdad? Pero todos coleccionábamos. La Así verdad es es. que, bueno, en ese entonces yo estaba casada con Juan Carlos Díaz, por ejemplo, él también Ajá, estaba de acuerdo en esto. Y todos teníamos una pequeña colección, así esa es la es. verdad. Y esa parte fue la que empujó mucho, que lo que, por lo menos uno de mis objetivos más importantes, yo como directora al tiempo que estuve ahí al frente, Ajá, sí era formación de colecciones, ¿eh? así es. Y creo que eso funcionó. Al final hubo mucha gente que no nada más se enganchó en el mercado del arte, sino que en verdad encontró un discurso personal, identitario a partir de las piezas, que no era nada más para que combinaran con el sofá, pues Claro, esa parte a mí me interesaba muchísimo, muchísimo. Y aunque yo no soy artista, Leo, respeto mucho el trabajo de los artistas. así es. Creo que uno como coleccionista hace un discurso personal propio dialogando con las piezas de los artistas y esa parte pues era la verdad mi mayor pretensión, era lo que yo promovía y en el Inter, claro, pues ya, claro, el interiorismo con estas piezas, las cuestiones de conservación, porque todo el mundo acaba preguntándome, pero ¿y dónde la pongo? Yo les decía, yo te digo dónde. Claro, claro, por supuesto, que tiene todo sentido, pues, y tiene más un argumento, por supuesto, de venta y de inclusión de determinadas piezas que podrían ser no sencillas de colocar, ¿no? Así Fíjate es. que otra cosa que me parece también muy destacado de Arte 3 es que se dedicó también a producir proyectos curados, es decir, sí hacían Sí. invitaciones a curadores, muchas gracias por esas invitaciones también, por cierto. Este, Increíbles, por cierto, yo como me he divertido siempre con eso. exactamente, y se llegaba a productos y proyectos bastante interesantes para la gente, ¿no? Sí, Conectaban muy yo bien. digo, claro, también nosotros dialogábamos muchísimo. Por ejemplo, no me olvido esta exposición buenísima que hicimos de arte y diseño, porque bueno, siempre fue una de mis inquietudes el Así diálogo entre es, esos dos campos. así es. Mucho antes de que se hiciera además en otras partes, Por Leo, también lo supuesto, diremos así. por supuesto. Y la verdad es que ese diálogo se hizo entre Las Muertas, Kunsthaus, Así es. nosotros, Puente Quinte y otras muchas ya. instancias del país, ¿eh? Claro, Y fue Arena divertidísimo. México. Sí, era muy importante para mí esta colaboración. Claro que eso fue lo que también desató Sí, digamos, esta y amistad no tan, nos tan vimos grande, como ¿no? competencia, ¿no? Exact, Colaboramos en proyectos y exactamente. llevamos a otro nivel todo. Yo soy también educador, una de las clases de sociología, me recuerdo que grupos tienen 4 estaciones, se llama primero enamorado, después trabajan, y muchos grupos no llegan más allá. Y la cuarta es, tú te separas a otro nivel, y llegamos a Yo este, creo tú te que sí se fuiste a logró. karaoke, ya sabes, ¿no? Y Sí, llegamos a este segundo nivel, es un logro, ¿no? Digo, cuando, por ejemplo, nosotros nos tocó ya ir, por ejemplo, yo ya como Galería Grisel Villasana a Foto Buenos Aires o, por ejemplo, a Art Miami, pues ya íbamos con Lothar y y hacíamos grupo y la verdad nos ayudábamos. así Y es. eso Sí, era claro, ¿no? importante. Y usualmente es como el mercado de arte, si pueden meterte una trampa, te lo hacen sin pensar, ya sabes. Es muy cruel al otro lado, ¿no? Sí, Claro, Y hacer algo colaborar del arte
no Se- es tan común, ¿no? Se volvió una especie de circuito de colaboraciones estatales, ¿no? Con Celaya, con Moisés Argüello, con la Universidad de Guanajuato, ustedes en San Miguel de Allende, Ya. Lothar, tú aquí en León. En fin, Lothar, Ajá. ¿recuerdas cuál fue la primera exhibición que hiciste y cómo funcionó? ¿Cómo es? O sea, recuerdo que Como era efectivamente... Ulrich Wagner, como Ulrich Wagner, porque él era el único artista que yo conocía, also, ni hablaba ni español en estas épocas. Ajá. Also, él lo tenía en mente cuando pensaba galería. Y yo pensé que la primera lo di a mí mismo porque sabía que no venía gente, ¿no? Siempre Ajá. me dio mucha pena que hacemos una par de exposición y viene 20 gente, ¿no? Pero así es, y después tuvimos 100%, 50. Sí. Para el principio no viene la gente y está mal, ¿no? Para el artista, ¿no? Por eso hice la primera Claro, solo pero- con Christopher Rincón, ¿no? Es Y verdad. después también artistas locales. Yo tuve que tener público primero, artistas locales que eran más o menos cabían y decir más pronto lo pones mejor para mantener un cierto nivel de calidad que nos juntamos era nivel de calidad, ¿no? Así es. Y en el principio tienes que crear un público, ya sabes, y después piensas en hacer cosas más importantes, creo, ¿no? Poco después de estos primeros ensayos, digamos, con Ulrich, contigo, con estas exhibiciones, Ajá. empezó muy rápidamente a escalar el tipo de proyectos que se podían hacer, ¿no? Acabas de mencionar Ya. a Teresa Margoles, hubo No, ya. Ajá. algunos proyectos con Gustavo Prado, no Ajá. sé, Sí, con arte. con un montón de gente, ¿no? Con Aquí. colaboraciones Sí, no importantes. como... A mí, sí, yo pensé que... Perdón. perdón, Está poco el audio, está poco... cortos. Ajá. Sí, Lothar, si quieres, ahorita, si quieres que complete Así, perdón. su idea, Grisel. Ajá. no, solamente mencionar que yo, por ejemplo, sí recuerdo como haber estado en los inicios sobre todo de muchos fotógrafos que después fueron muy connotados, que sobre todo llegaron a un nivel muy superior también ya con el Lothar. Es Y verdad. foto es arte, ¿no? Exacto, que la fotografía al final en ese momento, porque estamos hablando de hace 15 años, muchas veces ni siquiera se veía como un producto comercial, como un producto que se pudiera vender. Y la otra cuestión que me parece como muy interesante es también como un grupo de gente, Leo, que se formó en la Universidad de Guanajuato, que venían de varios lugares de la República, pero que inició su carrera con Arte 3, con Lothar, contigo, y haciendo estos circuitos con nosotros, y que ahora también pues es gente muy connotada del medio. Esa parte, por ejemplo, a mí pues me da mucho gusto cuando los veo por ahí, y además todavía muy lindos, todos me saludan muy lindos. Pues sí. Ya, y hicimos una formación también de arte, ¿no? Muchos dicen, yo he crecido con sus exposiciones, esta parte, ¿no? Que Así ya es. como las generaciones ya van muy rápido, ¿no? Ya no se recuerdan la gente. Es impresionante qué rápido se olvida esto, ¿no? No, Claro. se va volando. ¿Qué sucede después de que Kunsthaus Santa Fe pasa a ser de una asociación no lucrativa a un proyecto que se vuelve galería, Lothar? ¿Cómo ya como, para decides mí, dar este galería era paso espacio, sí. y cómo funciona? Galería era espacio lucrativo y 2 años después también siempre estaba también un poco, no luchando, pero ya aquí toda la cultura era muy centralista todavía es y como la mayoría al final va a la Ciudad de México y yo pensé como, oye, no me tomaba en cuenta, voy a abrir una galería en Miami porque voy a brincar a Ciudad de México porque ya había base en Miami, ¿no? Y allá hicimos también una inversión de Buenos Aires que después pedimos mucho dinero para esa otra cuestión. Y para mí era más, porque mi marido es estadounidense y era más lógico que él desarrolle este proyecto en Miami y nos fuimos allá. Era muy barato también, un vuelo de $80 de Toluca a Miami por la hora de eso. Y pudiste llevar un montón de equipaje, no te cobraron, ¿no? Como, para mí era más barato pagar un vuelo que mandar algo aparte, ¿no? Era más lógico y también tener cuentas allá, no sé, si hablamos de las ferias, como
yo, por las cuentas en Miami, yo pude cobrar por teléfono en cualquier país del mundo, ¿no? Also hoy es más fácil, pero hablamos de hace 20 años, ¿no? Así Sí, es. y yo destacaría otra cosa de esta colaboración con Miami, que sí Ajá. fue bastante intensa. Fructífera. Y que sí tuvo, pues yo pensaría consecuencias para los artistas, es decir, consecuencias positivas. Sí. Había una serie de galerías de gente de Buenos Aires, de gente de Venezuela, de otros sudamericanos que también se establecían y que formaban parte de una comunidad y también de una especie de circuito. Yo obviamente digo, no establecí nunca una galería allá, aunque sí diré que me invitaron a trabajar en un par de ellas, y sí pude colaborar con varias, haciendo intercambio de artistas, mandando nosotros de aquí obra para allá. Así es. Ellos se la quedaban un tiempo, trataban de proponerla, la usaban para sus curadurías. Se establecieron muchos nexos, por ejemplo, con el MoLA, con el Museo del Barrio, Nueva York, o sea, con otros lugares que no eran ya nada más Miami, que pertenecían a una especie de circuito latino. Y tenía unas buenas colecciones. Había mucha visibilidad. Bueno, y las Cisneros y Sí, colecciones. O sea, que varias muy buenas gran colecciones. nivel estaban ahí. Sí, exactamente. Claro. Also era para mí como also 2 años después y ya con las ferias también, also ya tenía 2 bases, ¿no? Pude irme de Miami a las ferias, no desde México. Also en estas épocas funcionó bien y no hay impuestos por arte, ¿no? Como, es la ventaja, ¿no? Si lo mandas con un agente de aduanas, como muchísimo, ¿cómo se llama? Papelería, ¿no? Como, y era más fácil, ya sabes, era más barato, por ejemplo, que viene mi asistente a Miami el fin de semana que contratar un albañil allá, por ejemplo. Hablemos. Siempre buscaba ventajas, ¿no? Hablemos de cosas un poco complicadas. Dinero, financiamiento. Sí. ¿Cómo es que pudieron resolver esta parte tan compleja? Digo, llegamos todos a acuerdos de colaboración que no incluían necesariamente una inversión fuerte, pero mandar obras a Miami, mandar artistas a Miami o mandar artistas a Argentina o a otro tipo de proyectos internacionales, ¿cómo resolvían este tipo de cosas? Yo sí diría abiertamente, Leo, que la galería, por ejemplo, cuando se hicieron esos proyectos internacionales, sí estaba suscrita como una pyme, es decir, había un crédito bancario, una situación revolvente, toda una cuestión financiera para poder ejercer todo esto. De otra manera no se podía. Cuando estuve yo a título personal haciendo esta parte internacional, Arte 3, por ejemplo, funcionaba, ahí sí hay que decirlo, porque todos proponíamos a la causa, algunos en especie, algunos en trabajo, algunos con dinero, y esto funcionaba de esa manera que era muy colaborativa, que sí nos costó tiempo, dinero y esfuerzo a todos, definitivo, pero yo creo que a retrospectiva me parece que fue un ejercicio súper valioso, que nos dejó a todos una ganancia de otro tipo, que a lo mejor no fue netamente económica, pero que sí nos dejó otro tipo de capitales, pues que sí se utilizaron por todos. Digo, al final, la prueba está en que todos seguimos de una u otra forma en el medio. Eso por un lado. Por otro lado, ya a nivel personal, hablando de una cuestión de negocio, yo sí puedo decir que durante mucho tiempo fue un negocio, fue un buen negocio. Creo que después se desdibujó un poco esta parte financiera y nosotros no fuimos muy hábiles para sacarla adelante, pero la verdad es que sí vendíamos, digo, Lothar lo podrá decir también, sí había un acopio de coleccionistas internacionales que sí pagaban las piezas. Y bueno, había que ser muy hábil financieramente hablando, cosa que admito, pues no era mi fortaleza, pero la verdad es que el tiempo que se me apoyó para esto, que además era parte de un programa nacional, no sé si recuerdan, que tenía que ver con el Tratado de Libre Comercio, con precisamente la internacionalización de la cultura, etcétera. Pues ¿estás bueno, hablando ese fue la de este programa de COFOSE? ¿Perdón? ¿Estás hablando del programa de COFOSE? Y este era muy buen apoyo. Todo esto llegó a su máximo nivel con la ida de México a Arco España, por ejemplo.
Sí. También todos, digo, los simposios también me tocó presenciar en Arco España, por ejemplo, todos los febreros que se abría la feria, que pues fue donde yo estudié muchas cosas muy importantes para esto que me dedico ahora. Precisamente yo creo que esta cresta que comenzó en los años del Tratado de Libre Comercio y que pues cerró con broche de oro llevando a México como representación a Arco España. En 2005. Digamos, yo creo que en 2005, exacto, yo creo que toda esa ola fue la que nosotros vivimos, Leo, que también hay que decirlo, financieramente, publicitariamente, como un objetivo incluso de determinados gobiernos, pues también fue promovido de esa forma, ¿no? Claro. Lothar, ¿tú cómo Ya me solucionabas recuerdo. esta parte financiera de tus proyectos? Ya como, also en Miami yo tuve unas inversiones en los Estados Unidos para mi retiramiento y una se subió bastante y decidí venderla y abrir la galería en Miami y tenía recursos para 5 años de sueldos y todo, ¿no? Mucha gente piensa, no, ya van a ganar en un año algo. Also yo le di a 5 años ya con las experiencias que tenía y cuando pasaron los 5 años no estuvo mal, no estuvo bien, se mantenía, ¿no? Y ayudaba mucho porque yo hice promoción para mis artistas propios, ¿no? Como todos los artistas casi eran, lo conocí como emergentes, ¿no? Mi comisión que tomaba yo revendía casi todo y si no más, ¿no? Como, es una gran inversión, alguien que quiera abrir una galería, hoy ni veo el concepto de galería todavía válido, ¿no? Como, yo creo que ha cambiado, Lothar, yo también. Sí, cambia siempre, ¿no? Nosotros la hicimos, ya no es, así es. Exactamente, ¿no? 20 años en el arte es muchísimo, ¿no? Como, Claro, por supuesto. hoy es completamente diferente, ¿no? Recuerdo que gran parte de tus clientes locales eran corporaciones, ¿no, Grisel? Que podían financiar finalmente otros proyectos que podías hacer y seguramente Sí. este tipo de ventas desaparecieron, ¿no? Porque también tenían que ver Pues, mucho con tus mira, relaciones personales, etcétera. sí, sí diré abiertamente que muchos, bueno, voy a decirlo tal cual, Leo, con la gente que empecé a trabajar en ese entonces, yo todavía trabajo, Así con la es. mayoría de ellos. Sí hubo una etapa en que precisamente como todo esto era un objetivo que no era solamente local, sino a nivel nacional, Así es. sí hubo una época en que la promoción de este tipo de ventas corporativas fue como más fácil de posicionar, sin que diga yo que fuera sencillo, pero bueno, había como intereses que congeniaban, vamos a decirlo de esa, que concurrían a un mismo lugar, ¿no? Así es. Pero sí diré abiertamente que, por ejemplo, todo lo que fue coleccionismo privado, ya para lo que fue casa habitación, Ajá. también fue un tema muy importante de este momento. Y sí creo que, digo, yo ahora me acabo de topar, por ejemplo, con una persona que me pidió que evaluara su colección porque se va a cambiar de casa, ya sabes, todas estas historias y está viendo si vende la obra junto con la casa o qué hace, ¿no? Ajá. Las piezas que Nunca pensar esto, ¿no? compró, no puedes creer en cuánto las compró. Claro. Y son firmas que la mayoría sí son muy importantes ya y tiene ahí una inversión. Y esa parte yo digo, bueno, eso me hace sentir bien, Leo, porque Claro. al final, como te diré también, en Fuiste una buena retrospectiva, asesora. pues digo, 20 años después, exacto, si tu trabajo puede superar al tiempo, pues bueno, eso quiere decir que algo hiciste bien, ¿no? Así es. Ya, quiero hacer un brinco a la actual ahora porque Sí. ha cambiado muchísimo, ¿no? Mira, por ejemplo, no necesitas vestirte, no necesitas que no, pero sin chiste, la cosa está bien. Yo sí, Lothar. Y broma al final por empezar, ¿no? Y como para mí ha cambiado muchísimo la situación, como si mi vecino se encontró con una bala en su cabeza, mi vecino, ¿no? El novio de mi vecina, ya cambió mucho en mí, ya está más cerca. ¿Qué está pasando ahora que somos el lugar más peligroso del mundo? Ya sabes, esto como artista o que sea, no puedes ignorar, ¿no? Claro. Y era lo interesante, yo trabajaba estos proyectos y para mí el vehículo era humor. Nunca necesitamos humor más que ahora. Yo hago las cosas muy light, pero con tema muy serio, ¿no? Así es. Por esto le digo, es como hoy en día, es un personaje, ya sabes, eres como talk show host, hago mi show,
pero serio, ¿no? Yo hablo de cosas serias, políticas, activismo, ¿no? Ha cambiado ya. Yo creo que estamos completamente viviendo para un mí. cambio, ¿no? Así Estamos es. viviendo un cambio muy serio, muy Sí, serio. exactamente. Muy ¿no? importante Y y yo muy sí profundo. creo que el arte va a acompañar forzosamente todos estos cambios políticos, Sí, ¿no? sociales, Ay, económicos. y hay Es fuertísimos imposible cambios. que se quede al margen, ¿no? Ah, Sí. Oye, amigo no, Lothar, ahora como... cuando termina Kunsthaus Miami y termina el ciclo también de Kunsthaus San Miguel de Allende, decides hacer una fundación, la Fundación Kunsthaus. Sí, Cuéntanos un poco de sí, eso. no como ya estaba pensando desde el principio siempre como una colección no me siento dueño, yo guardo la colección, hay que preservarla para al mismo tiempo difundirla, ya tú prestamos mucha obra a ti, ¿no? Que está para mí una colección no debe que estar como emborregado. Y la cosa es cuando decidí cerrar la galería en Miami, era como, no espontáneo, pero mi marido dice, no, ya como, era su dinero también, ya sabes, tienes Claro. que pensar en tu dinero. Los artistas siempre gastan todo lo que ganan, ¿no? Igual a qué nivel, ¿no? Como tuve que tomarlo serio, ¿no? Y al mismo tiempo tenía amigos que invitaron en Buenos Aires, en Alemania, que perdieron todo, que vivían de seguro social y dicen, no, yo tengo que quitarme de balasto, ¿no? Por esto era en Miami como dejar la inversión al banco y para preservar la otra, para mí era ver las crisis. Así es. Y nada más las inversiones aquí llevar todo aquí se da años. Yo estaba en transición y después me encantó ser en transición. A mí Así me es. gusta buscar nuevos conceptos. Creo que una de las cosas más importantes, Lothar, y ahí sí lo diré yo, bueno, como formadora de colecciones, que también va, por ejemplo, para este ejemplo que di, etcétera, a mí me parece que una de las cosas más importantes y más interesantes es que no dispersaron la colección. Así es. Es decir, de alguna manera todo este discurso visual que representa toda una época muy importante para nosotros y para otras gentes en México, y seguramente para los artistas que representan de forma internacional, porque la tiene una colección muy sólida. Yo sí diría abiertamente que es lo más importante, a mí me parece, que es haberla preservado. Y ese compendio, pues tenerlo precisamente como una cápsula que se guarda para futuras generaciones, ¿no? Que finalmente es también mi labor con otros museos, con otras colecciones, que yo sí creo, pues, en el valor de toda esta... No, y también de responsabilidad. Como al final, que nomás que hizo era que cambié mi testamento y pensaba, si de veras me toca a mí, que está con una bala en la cabeza, mi colección está segura, ¿no? Así es. Ese era mi motivo. La gente, ¿para que no? no, pero eso me dirá paz. Para mí es una responsabilidad tener una colección, de verdad. Claro, claro. Es del Bajío, no solamente aquí de San Miguel, ¿no? Eso que dices es importantísimo, Lothar, porque el coleccionista no solamente tiene cosas para sí, está haciendo cosas que en realidad para el futuro, tanto a los artistas como a la comunidad a la que pertenece. Así Esa es la función de un museo, finalmente. Sí, y esas colecciones armadas son valiosísimas por lo otro, no tanto por su valor, ¿no? Y también de otros, como son en la misma situación, que tienen piezas importantes. Aquí hay muchísimos extranjeros que a lo mejor consideran también ponerlo en su testamento. Era un poco la idea, ¿no? Claro. Nada más la otra cosa es aparte, ¿no? Como, me tocó, es broma, pero sabe que tanto tarda aquí. Todavía no tengo la carta final porque, ya sabes, como es muy lento y se murió el notario. Los papeles ya están en Guanajuato capital, del virus, y se murió el notario, como es casi, hacemos una petición ahora. Pero no importa, para mí lo importante es que ya está. Pero es importante. Yo sí creo que, si te fijas, vamos a redundar otra vez al mismo tema. Yo soy más tranquilo, me siento, mi responsabilidad ya no tengo en buenas manos. Lo importante de todas estas iniciativas y de todas estas colaboraciones, pues precisamente estos cuerpos que se quedan presentes como colecciones, pues, que son cosas que le dan valor a una comunidad, que le dan valor a un museo, que le dan valor a una iniciativa, ¿no?
Obviamente me quiero también complementar, also no todos los artistas donaron, era voluntariamente. Yo tengo como una wishlist ahora y una idea es que busco como patrocinadores que dan un precio directamente al artista, ¿no? Pero los artista. nombres que tiene la colección de Kunst son importantísimos. Así es. Sí, ahora está en exposición, se va a exponer como ¿cuándo va a abrir? Inaugurar, con el viernes 13, also lo movieron de lunes a 13, y porque, En Querétaro. porque allá van a ser como todas las salas de la UAC, del Departamento de Diversidad Sexual, y no tiene censura, es la primera vez que no tiene censura, pero también hay chismes que Alemó va a ser la última, also, ya sabes, es triste y nadie va a ver la original, la única vez que viene gente y verlo es la inauguración. Y no sé qué tanto me permite, como en Querétaro mi individual pude llevar 5. Así nada más se ve como virtualmente después, pero van a hacerlo con todos los detalles, con 3 curadores. Nada más una pena que nada más se ve virtualmente, pero lo van a obviamente documentar muy, muy bien para mucho tiempo, ¿no? Queridos amigos, también para mi grupo. les dije, ya nos quedan 5 minutos. Se nos fue como agua esto, ¿no? Grisel, después de tu gran trabajo con la exposición que hiciste para el MIM sobre Chávez Morado, sé que tienes más proyectos. ¿Nos puedes compartir qué sigue después de esta muy buena exposición que hiciste? Fíjate que, pues sí tengo un par de proyectos, pero ahora acabo de terminar algo muy interesante y sí le hago promoción porque fue divertidísimo. Nos invitaron con Lourdes Báez, con Hilda Trujillo, a poner el altar, la ofrenda de Día de Muertos ahí en la Casa Azul, en el Museo Frida Kahlo, la Casa padre. Frida Kahlo. Ajá. Y es una ofrenda que es un cruce entre La Mesa Herida, la obra de Frida, de 1940, lo que es la ofrenda guanajuatense, que es una mesa puesta, Ajá. y lo que es la intervención del gran diseñador Jean-Paul Gaultier, que fue quien hace toda la propuesta general de diseño y quien nos invita a la fiesta, literalmente, para poder montar esto en la Casa Azul. Y la verdad es que, bueno, yo ejercí como museógrafa esta vez en el concepto y todo esto, pero me he divertido enormemente. Está montada con toda la artesanía de Guanajuato. Qué padre. Hernández Colmenero, por ejemplo, el gran cartonero, colaboró directamente con Jean-Paul Gaultier para poner un par de calacas, ¿no? De cartón, Qué tamaño padre. natural. Qué increíble. Es divertidísimo y la verdad es que es muy impresionante. También idea de Jean-Paul utilizó la amapola o adormidera, ¿no? Como uno de los elementos importantes para lo que era la inspiración. Se tejió un tapete con 3,000 flores que está por detrás de toda la ofrenda. Ajá. Pero hay cerámica de Gorky González, ya sabes, toda esta hojalata trabajada por gente de San Miguel, gente alfeñiques de Irapuato, hay toda una gama de arte popular que vale un chorro la pena, así que bueno, dense la vuelta. Sí. Comparte fotos y ojalá podamos verlo. Investigación como siempre, Buenísimo. Ahí va. Pues como siempre, con mucho trabajo. Lothar, ¿qué sigue después contigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué planes tienes? ¿Yo? Sí, señor. Yo tengo que concentrarme siempre, yo hago tantas cosas al mismo tiempo que es difícil, yo tengo que concentrarme en más una cosa si no funciona bien. Vamos a ya lanzar, tengo 3 Twitter accounts como artista El Ponífero, que es muy erótico, warning, a propósito, y hay algunas cosas de arte, además de protesta, ¿no? Porque es la única que no censura ahora, ¿no? Es muy triste, ¿no? Y también la fundación se va a lanzar también. Y ahora hacemos como Just for Fans, vamos a ya subir más material y unas muy padres, ojalá tú participas en uno de estos y son muy especial y parecen muy nuevos también. Popcorn, ni tengo que reservar el número, popcorn con popcorn. Pues suena... el humor siempre es parte también, ¿no? Suena muy divertido, suena súper interesante.
Queridos amigos, no saben cómo les agradezco que hayamos tenido esta tan cortita charla. Nos Sí, hubiéramos ya. echado otras 2 horas. No, nunca me platicando. imaginaba, estamos a este punto un Sí. día. Ha sido un placer. De Les verdad. agradezco muchísimo. Creo que No, gracias. tenemos que juntarnos Gracias, porque yo tengo un gracias. libro que estoy produciendo y los tengo que entrevistar, ¿no? Hay un montón de tú cosas tienes la todavía. memoria. Exacto. Tú tienes la memoria. Exacto. Sí, no, Tengo que hace falta producir todavía. este libro que No, él va a hacer la musografía porque yo voy a hacer como antes que me censuren, se va ahora a exponer, lo voy a hacer una exposición que va con algo, tema como de Marquis de Sade, un amigo va a hacer yo como, va a ser más como performance para la primera vez que yo voy a usar sangre porque siempre dijo necesito un porqué, ¿no? Sí, Y alemán y también. que ya les mencioné, ya es parte también, tiene que ser más fuerte y al mismo tiempo más light para digerir, also para mí. No puede ser algo light ahora en México, es imposible, ¿no? Como Así un es. proyecto que no incluye violencia para mí no es válido. Lamentablemente, y lo tienes que saber como diferente, ¿no? Ya. Digo, la ofrenda, por ejemplo, es una ofrenda a todos los artistas caídos en diferentes Sí, pandemias. es como Ok. buenísimo, ¿no? Ah. Es decir, no puedes sustraerte, como dice Lothar, de toda esta No. parte. Los invitados a la mesa de Frida son artistas caídos. Que sí. la verdad es que sí es cierto que el horno ahorita pues no está para Bollos. cosas nada más visuales. Sí. Es verdad que hay que ponerle Sí. pues un poco de crítica. Cuando artistas tienen que ser activistas como los 68, por ejemplo, lo veo Nosotros, igual por ahora, ¿no? ejemplo, todo este trabajo social con los artesanos, muchos de ellos no había trabajado en todo el año. Ah. Es decir, hay Y- toda una cuestión ahí también social que viene por detrás, claro. Ya, y falta todavía el Estamos cambio. en qué bonito es lo bonito, Leo, pero No, pues, lo otro no, y es parte mucha esencial gente- del arte. Tenemos que vernos sí, muy mucha gente pronto. cuando perder su trabajo, also, Es pienso cierto. que estamos apenas empezando. Es verdad. Queridos amigos, tenemos que Sí. vernos muy pronto. Yo los invito a que nos Sí. pongamos de acuerdo para ir a la Happy Moo. Que ayer, Que por pares cierto, lentes. gracias, estuvimos hablando con León Faure. Les agradezco mucho otra vez. Quiero hacerle al Sí, no, público gracias. que nos ve una atenta invitación porque mañana tenemos 2 charlas importantes también con Gabriela López, Baudelio Lara, para hablar justamente de la primera feria de arte en México que fue Expo Arte Guadalajara a las 10 de la mañana. Y después cerramos con Paco Barragán este ciclo de charlas en torno al mercado del arte. Les agradezco muchísimo, saben que los quiero mucho. No, gracias, amigo. Nos vemos muy pronto, amigos. Gracias a ustedes. Tenemos Gracias, una comida amiga. pendiente. Abrazo. Sí, abrazo.